Pues muy buenos días, hermanos, a todos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor después de haber hecho esta lectura. Oramos. Bendito Dios, soberano Señor, Padre eterno, nos da gozo y alegría, Señor, saber que sigues obrando en nuestras vidas. Sigues tratando, Señor eterno, con nuestro ser, con nuestro carácter. Sigues hablando, Señor, cada día a nuestros corazones. Gracias pues porque hoy nos permites, Padre Santo, volvernos a reunir en este día tan especial en el que tu pueblo, Señor, a nivel mundial, Señor, están dándote honra y gloria. Y no es la excepción para nosotros, Señor, hacerlo, porque verdaderamente hemos comprendido que tú mereces toda honra y gloria. Por eso hoy, Padre Santo, te damos gracias, que sea tu palabra, Señor, la que nos ayude, porque todo lo dejaste aquí, Señor, para nuestro bien. Hemos dado lectura, Señor, a esta porción bíblica y queremos que seas tú, Señor, que nos ayudes a desarrollarlo. Que podamos, Padre Santo, entender nuestras obligaciones, nuestros privilegios, Señor, nuestras responsabilidades que tenemos dentro de ser ciudadano mexicano. A ti pues la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar, hermanos, en unos temas pues interesantes, ¿no? Porque realmente, ya lo dije ahorita en mi oración, somos ciudadanos mexicanos y como ciudadanos tenemos, hermanos, derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿verdad? Y nada de lo que se pueda, hermanos, hacer dentro de la vida cristiana puede apartarse, hermanos, de esto. Sabemos que también hay un pequeño límite, ¿verdad? Pero la intención del Señor, hermanos, al formar y al hacer su palabra, es que nosotros pudiéramos de alguna manera dar testimonio de nuestra fe. Porque cumplir, hermanos, con las obligaciones sociales es dar testimonio. Y el texto es bien claro, hermanos, aquí cuando dice: tendrás alabanza de ellas, o sea, de las autoridades, ¿no? ¿Cuándo tendremos alabanza de ellas? ¿Verdad? Cuando reconozcan o cuando nosotros estemos haciendo lo correcto, entonces ellas reconocerán que realmente somos hijos de Dios. Porque se dice mucho, hermanos, se dice mucho de que estemos practicando, hermanos, una fe y realmente nuestra postura o nuestros actos digan lo contrario, ¿verdad? Porque es bien cierto, hermanos, que Pedro y Juan tomaron una actitud ante una situación como tal, pero se encontraron, hermanos, en una situación donde ellos tuvieron que dar esa respuesta. ¿Por razón de qué, hermanos? Por razón de que estaban cambiando, ¿verdad? De alguna manera los estaban obligando a hacer cosa que realmente no está bajo la dirección de Dios. Por eso ellos tuvieron que decir: elijan, escojan, juzguen ustedes a quién hay que servir primero, a los hombres o a Dios, ¿verdad? Y es ahí, hermanos, donde el argumento bíblico, ¿verdad?, se establece y de tal manera que echa a tierra o derrumba, hermanos, todo aquel argumento que el hombre pueda anteponerse sobre el Señor. Bien, como iglesias bautistas, hermanos, conocemos muy bien nuestros principios bíblicos, ¿no es cierto? Sabemos, hermanos, que tenemos 7 principios bíblicos y tenemos 20 declaraciones de fe, ¿sí? Y uno, hermanos, de nuestros principios que está establecido, hermanos, en nuestras doctrinas es el principio político.
¿verdad? ¿Qué significa eso? Es, hermanos, la separación de la iglesia y el Estado. Y qué bien, hermanos, por el señor Benito Juárez, el licenciado, ¿verdad? Porque verdaderamente trajo, hermanos, esa remarcación, o dio esa pauta para que de alguna manera, hermanos, nosotros pudiéramos gozar de esta libertad. Porque bien es cierto, hermanos, fue un hombre tal vez no cristiano, ¿verdad? Tal vez no cristiano, pero ahí va. Dios utiliza al quien tiene que utilizar. ¿Para qué, hermanos? Para el bien de su iglesia, para el bien de su pueblo, ¿verdad? Y Dios es sabio, hermanos. Dios es inteligente, Dios es soberano, Dios hace todas las cosas de una manera, hermanos, sorprendente para nuestro entendimiento, porque a veces no lo podemos comprender, ¿verdad? No podemos, hermanos, alcanzar a descifrar, hermanos, todo lo que Dios está en su cerebro, en su mente. ¿Qué es lo que Dios está planeando hacer en estos tiempos? Bueno, existe, como decíamos, un gobierno soberano, y ese gobierno, por supuesto, es único, le corresponde a nuestro Señor. Pero Él, en su voluntad, hermanos, ha dejado cuando menos cuatro gobiernos o 4 autoridades sobre la tierra. Lo conocemos muy bien, ¿verdad? Y uno de ellos es el gobierno sobre los ciudadanos, que es el que vamos a tratar ahorita, el gobierno sobre los ciudadanos. Pero también, hermanos, está el gobierno sobre todos los creyentes, o sea, la iglesia, ¿sí? Y el gobierno, hermanos, de los padres sobre los hijos. Y como cuarto, el gobierno de los jefes sobre los empleados. Así se estipula, ¿verdad? De tal manera que hay un excelente control, ¿verdad? Porque si no existiera, hermanos, este cuadro, si no existiera todo esto, o realmente fuera, hermanos, el pueblo bien obediente, o realmente se hiciera un desorden por completo, ¿verdad? Porque cuando hablamos, hermanos, del gobierno de los jefes sobre los empleados, podríamos decir que si esto no existiera, hermanos, el empleado haría lo que quisiera. Entraría a la hora que quisiera, saldría a la hora que quisiera, no habría absolutamente un orden, ¿sí? No habría reglas. Y todos aceptamos que estamos creyendo en un Dios ¿de qué? En un Dios de orden, ¿verdad? En un Dios de orden. Así que hoy veremos, hermano, la autoridad legítima del gobierno y la respuesta del creyente o del cristiano. Por eso el tema de hoy, el cristiano y el gobierno, ¿sí? Ese es el tema, el cristiano y el gobierno. Y este pasaje, hermanos, de Romanos, donde el apóstol Pablo, hermanos, está escribiendo, dice en su verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿verdad? Así que someterse, hermanos, a la autoridad o a las autoridades es un asunto de todos, porque si el texto bien lo dice, sométase toda persona, ¿sí? Y realmente, hermanos, nos incluye, incluye a los inconversos y incluye a los cristianos, a los creyentes. Por eso Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Muchos, hermanos, piensan que a lo mejor ser cristiano ya no es necesario estarle sujetos a ellos, ¿verdad? O que ya no podamos convivir con ellos. Es bien sabido por algunos de ahí, hermanos, que realmente argumentan esto. Pero la Biblia es clara cuando nos dice que tenemos que someternos a las autoridades. Y ahí dice, ¿no? Porque no hay autoridad
sino de parte de Dios. Y realmente lo transgiversan este texto porque se están refiriendo a la autoridad eclesiástica, pero este texto no se refiere a la autoridad eclesiástica, se refiere a la autoridad civil, ¿verdad? En el que cada uno de nosotros, hermanos, debemos obedecerles a ellos. Por eso, como creyentes, hermanos, tenemos la obligación no solamente de obedecerles, sino de estarle sujetos, ¿sí? Estarle sujetos. Y eso implica mucho. Eso tiene que decir mucho de nosotros, pero es clara, hermanos, la conexión que hay del capítulo 12 y el capítulo 13, donde, hermanos, viene haciendo de alguna manera el contexto para llegar a este punto que está hablando el apóstol Pablo. Si la recomendación de Pablo era que el amor fuera sin fingimiento y que tendría que tendrían que aborrecer, lo malo y seguir lo bueno, expresado, hermanos, en este capítulo 12. Ahora, en el versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al quien, hermanos, al que hace el bien, ¿sí? Al que hace el bien. Por supuesto, hermanos, quienes están haciendo lo bueno, están haciendo bien, pues no tienen problemas, ¿sí? No tienen problemas. Miren, el viernes pasó algo aquí con nosotros. Inocente, inconscientemente, estábamos cometiendo una infracción, ¿sí? Pues se nos hizo fácil, hermanos, usar las 3 camionetas, la del hermano José María, el hermano Rodrigo y la mía, para sacar el escombro. Y dice el hermano Chema y el hermano Alfredo también: pasando el túnel están tirando escombro, y yo creo que no habrá problemas que tiremos ahí. Pues vamos, llenamos, se va el hermano Chema, tira su viaje, va el hermano Rodrigo, tira su viaje, y luego llego yo, tiro mi viaje. Hasta ahí no hubo problemas, ¿no? ¿Cuál fue el problema? En el segundo. Afortunadamente el hermano Chema, como era primero, se escapó, pero nosotros ya nos fuimos juntos con el hermano Rodrigo, pero me adelanté yo y tiré el mío. Estábamos tirando el hermano Rodrigo cuando la patrulla, un carro particular, pero se bajaron una policía ahí, y luego los 2 señores, pues lo quedamos viendo, y ahora estos qué, ¿no? Y dice, señores, buenos días, soy director de ecología, y mi compañero no sé qué otro cargo tenía, y venimos a ver, nos avisaron que ustedes están tirando escombro, lo cual no está permitido en esta área, es una área restringida, está solamente evocada ahorita para tirar el escombro del municipio que está saliendo de ahí, así que vamos a proceder a aplicar la multa y hacer la detención. Cuando dijeron así, señor, ¿y ahora qué? Digo, afortunadamente no era mi carro, era el carro del hermano, pero si hubiera sido mi carro igual, ¿sí? Y lo iban a llevar al corralón. Y ya le digo, bueno, pues está bien, señor. Se portó amable el hombre. Dice, bueno, yo sé que ustedes no sabían esto, lo ignoraban, pero pues no se puede tirar. Está bien. Subimos la tapa, ya con el escombro que teníamos, que le habíamos tirado como unas 2, 3 paladas nada más. Y ya, se va el señor por allá, y le dije al hermano, pues hay que recoger las palas. Subimos las palas y ya volvió a acercarse. Dice, ¿y ese poco nada más van a tirar? Pues teníamos más allá, pero pues ya nada más tiramos entonces acá. Dice, tírenlo. Nada más que pues hay que darle para el refresco al que nos avisó, porque el que lo había avisado era el señor del trascabo, ¿no? De alguna manera, hermanos, nosotros estuvimos haciendo mal, porque para nosotros tirar esa pequeña tierra no era problema, pero desconocemos cuáles son los, ¿qué, hermanos?
los procedimientos que se tienen que hacer. Si nosotros hubiéramos sido el municipio, ¿sabes qué? Queremos tirar un poquito de tierra, creo que no habría problema por eso. Pero fuimos y nos metimos, ¿verdad? ¿Estaban en su derecho ellos? Por supuesto que estaban en su derecho. Por eso dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? ¿Qué dice? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, ¿verdad? Así que es necesario entonces, hermanos, de alguna manera conocer y saber como ciudadanos mexicanos, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y aquí, pues realmente la palabra es claro, ¿no? Sométase toda persona, ¿verdad? Nos incluye entonces a nosotros en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Los judíos celotes, hermanos, no reconocían a ningún rey, sino solamente a Dios. Y no pagaban sus impuestos, sino solo lo hacían a la iglesia. Pero, hermanos, la Biblia, hermanos, es clara ahora, y nosotros tenemos que entenderlo, que no solamente tenemos que estarle sujetos, sino también tenemos que contribuir, hermanos, con nuestros impuestos, ¿verdad? Porque es así como se maneja, hermanos, la autoridad y también la iglesia. ¿Qué es lo que se debe reconocer, hermanos, o qué es lo que debe reconocer el creyente? En primer lugar, que no hay autoridad, sino toda autoridad es puesta por Dios. Que no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Es lo que tenemos que reconocer, ¿verdad? Aun cuando sea, hermanos, una autoridad muy pequeñita, muy insignificante, es la autoridad. Por ejemplo, usted quiere, hermanos, enterrar a su familiar, no va a ir, hermanos, así nada más, ¿verdad? No porque ya se falleció, bueno, pues voy a enterrarlo, hermano. No, tiene que hacer, hermanos, un proceso. Y miren, es terrible, hermanos, pero realmente estamos viviendo en un ambiente, pues, que se ha desatado y que todo es dinero, ¿verdad? Todo es dinero. Cuando sepultamos a la señora, bueno, a la hermana Lourdes, precisamente le dijeron, miren, este es el lugar, ya no hay otro espacio, este es el lugar, ¿sí? Pero aquí, ahora sí que la funeraria es una cosa y aquí nosotros somos otra cosa, ¿verdad? Así que si ustedes ya hicieron trato con la funeraria, ya pagaron lo que tenían que pagar, pero aquí tienen que pagar otra cosa. Así que les cobraron 1,700 por levantarle el escombro, supuestamente. Pues no había escombro, ¿verdad? Pero así lo manejan ellos. Y usted podría decir, bueno, ¿y tú por qué me vas a cobrar? Ponerse al tú por tú con él, si yo ya pagué allá en la funeraria. ¿Qué reacción tendrían ellos, hermanos, como autoridad? Simplemente, aquí no sepultas a tu familiar, ¿verdad? Y es así, hermanos. Nosotros tenemos que, hermanos, como creyentes, de alguna manera sujetarnos. Bueno, si ustedes, porque eso fue lo que yo le dije a la persona esta. Bueno, ustedes son la autoridad y ustedes saben lo que hacen, están cumpliendo con su trabajo, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, también hay una cosa importante, ¿verdad? Cuando desconocemos nuestros derechos, caemos en este asunto ilegal de las personas, ¿no? Por eso, ¿qué es lo que debe reconocer el creyente? En primer lugar, que no hay autoridad que no sea puesta por Dios. ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿O para qué los puso Dios? Que haya, hermanos, control, que haya sujeción, que nos sometamos, porque ellos cumplen, hermanos, con un plan o con un propósito de nuestro Dios. Así de fácil, ¿verdad? Dios establece, hermanos, a los líderes, ¿verdad? En este sentido, de las naciones, a veces, hermanos, no siempre para bendecir a los demás o al pueblo, a la gente. A veces es para qué, hermanos, para someter, hermanos, al pueblo de Dios, ¿verdad? A veces así lo hace Dios.
Y pues ustedes sabrán, hermanos, lo que acontece en la Escritura, ¿verdad? Personajes que estuvieron puestos ahí para que el pueblo de Dios se centrara, el pueblo de Dios pudiera caminar correctamente bien. Recordemos a Pablo, hermanos. Pablo vivió en el tiempo del Imperio Romano. Y por supuesto, hermanos, estos tipos no eran amigos, ¿verdad?, de Pablo, y en especial de los creyentes o los cristianos. No, hermanos, ¿verdad? Pero Pablo, hermanos, vivió, ¿verdad?, o vio a la autoridad de ellos como una autoridad legítima, ¿verdad? Le reconoció, hermanos, como una autoridad que había sido puesta por Dios. Así simplemente lo reconoce el apóstol Pablo. Ahora, el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, en su tiempo, hay una expresión que le dice a Poncio Pilato, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que decía Poncio Pilato? Yo tengo autoridad, ¿para qué? Para matarte, pero también para soltarte. ¿Verdad que así lo dijo él? Yo tengo autoridad para matarte y para soltarte. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Ninguna autoridad tuvieras o tienes si no te lo hubiera dado ¿quién? Te lo hubiera dado Dios. Así que por eso decimos que son autoridades que cumplen con un plan de Dios, ¿verdad? Y que están sujetas al Señor, que muchas veces, hermanos, no lo reconocen. Pues ahora sí que ya es culpa de ellos. Pero han habido, hermanos, presidentes en algunas naciones que se han sometido a la voluntad de Dios, y su gobierno, por supuesto, hermanos, es un gobierno que está floreciente, es un gobierno que va de crecimiento en crecimiento. ¿Por qué? Porque siempre están obedeciendo al Señor. Así que eso es lo que corresponde, hermanos, a los gobiernos. Pilato fue un gobernador muy malo, pero el Señor Jesús tuvo que, hermanos, aplacarlo de esa manera. Pero ni Pablo ni el Señor Jesucristo, hermanos, injuriaron de alguna manera la autoridad de estos gobernadores, ¿verdad? Ninguno de ellos injurió. Y ahora que hubo un pequeño, no digo, mucho cambio, hermanos. Miren, nosotros pagamos como ciudadanos nuestro impuesto de nuestros predios. Yo pagaba 250 pesos al año, ¿sí? Y viene, hermanos, un ajuste, entre comillas. Supuestamente el gobierno dice, bueno, a partir de ahora tu predio ya no va a tener el mismo valor, tu predio va a aumentar de valor, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Vas a pagar un valor mayor también de predio o de predial. Y ahora estamos pagando 1,300 pesos, hermanos. Bueno, en mi caso, cuando yo pagaba 250 pesos, ahora estoy pagando 1,300 pesos. Por supuesto, le dieron un valor a mi terreno que costaba 80,000 pesos, ahora cuesta 400,000 pesos. Se elevó. Y tú dices, bueno, está bien, ¿no? Cuando yo quiera vender mi terreno va a valer 400,000 pesos. ¿Por qué? Porque ahí está, hermanos, estipulado en el documento. Pero tuve que pagar, hermanos, el exceso de ese gasto, ¿no? Así que imagínense. Pero tuve que repelar, tuve que decir algo. Pues no, me sujeté, hermanos, a lo que ellos decían. Yo llevaba mis 250 pesitos. Cuando me hacen la cuenta, dicen, no, pues es tanto. Y aparte, no solamente 1,300, sino que yo debía, hermanos, 2 años, o sea, atrasado. Así que me cobraron 2 años, me cobraron el recargo, así que vine pagando como 4,000 y feria. Pero ya, hermanos, quedé plano, ¿no? Quedé normal. Así que esa es, hermanos, lo que tenemos que entender, que esas autoridades están puestas por Dios. ¿Qué más? ¿Qué más debe reconocer el cristiano, hermanos? Que si la autoridad está puesta por Dios, no hay que resistirlo. Vean el verso 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice? A lo establecido por Dios resiste.
¿sí? Así que no nos queda, hermanos, otra cosa más que hacerle caso, ¿verdad? Ya que los gobiernos, hermanos, tienen la autoridad de Dios, nosotros debemos simplemente obedecerlos, a menos que por supuesto, hermanos, nos ordenen hacer algo en contra de la ley de Dios. Entonces podremos resistirnos, hermanos, usando el argumento que ya les dije hace un momento de Hechos 4:19, ¿verdad? Lo que Pedro y Juan dijeron: escojan ustedes o elijan a quién obedecer, si a Dios antes que a las autoridades. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando se le resiste a la autoridad? ¿A quién estamos resistiendo? Dice, a Dios, ¿sí? Cuando resistimos, hermanos, a la autoridad, estamos resistiendo a Dios. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, hermanos. ¿Se dan cuenta? No solamente estamos cometiendo una infracción con el gobierno, sino estamos cometiendo una infracción ¿contra quién? Contra Dios. Así que, hermanos, como ese corderito, como esa ovejita, si usted por desidia, por olvido, usted no ha ido a pagar, hermanos, sus impuestos, por favor vaya y páguelo. Póngase de acuerdo, hermanos, con su adversario, dice la Escritura, ¿verdad? Haga, hermanos, lo posible por estar en paz, por estar bien, porque los impuestos, hermanos, son los que consumen, son los que se exceden, y eso a veces andamos batallando, ¿verdad? Así que los que resisten acarrean no solamente, hermanos, resisten a Dios, sino acarrean condenación. Y aquí condenación no es el juicio, ¿no?, de Dios, sino condenación es el pago, es ahora sí que el castigo, hermanos, que ellos establecen para los que infringen su ley o su gobierno. Dios utiliza, hermanos, las autoridades como un control sobre los deseos y los desastres del hombre. De alguna manera están controlando todo al ser humano, a que se desvíe, hermanos, de sus propósitos, de sus planes. Por eso ahorita hay un poquito de control, hermanos, aunque si usted se da cuenta, está un poquito feo, ¿no?, el asunto. Hay mucho asesinato, ¿verdad? Muchos accidentes, todo eso. Pero algunos le achacan, hermano, porque pues realmente, y es bíblico, no andan bien, ¿verdad? Porque no hacen lo bueno, porque no están cumpliendo, hermanos, con su derecho, con su deber, perdón. Por eso, hermanos, es que suceden, dice, acarrean condenación, ¿verdad? Se meten en problemas. Así que nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos que establecer, hermanos, una diferencia entre el que no conoce a Dios y el que conoce a Dios, ¿verdad? Si queremos, hermanos, que la autoridad nos alabe, que la autoridad nos reconozca como buenos ciudadanos, tenemos que cumplir, hermanos, con lo establecido por Dios, porque Él lo establece, ¿verdad? Él lo establece. Y ese de rato decía, si usted no ha terminado o no ha podido pagar su impuesto, hágalo, ¿verdad? Vaya y pida una disculpa, hermanos, ¿verdad? Que decía mi mamá, uno de sus dichos, una disculpa es un abono, ¿verdad? O una disculpa es un abono. ¿Sabe qué? Pues no he podido pagar porque no tengo trabajo, ¿verdad? No tengo empleo, pero estoy dispuesto a pagar. Un día sí le hice la llorona al del recursos hidráulicos porque se me pasó y tenía 4 meses que no había pagado mi agua. Allá no nos llega el agua seguido, cada 20 días, cada mes, ¿verdad? Pero sí el agua mensual hay que pagarlo, pues, ¿no? Y se me pasó, de 4 meses y no sé cuánto era la deuda. Y ya fui, me humillé ante la persona de recursos hidráulicos y le dije, ¿sabe qué? Pues realmente no he podido pagar, pero estoy dispuesto, quiero pagar. ¿Cuánto es? No, pues la suma es tanto. ¿Y en cuánto me lo va a dejar? ¿Lo traes tanto? Te lo hacemos de una vez ahorita. Le dije, sí lo traigo, ¿no? Agarré, hermanos, y
pagué lo que correspondía. Y dice, bueno, a partir de ahorita está saldado tu cuenta, ¿verdad? Pero decíamos al principio, se dice mucho de nosotros, hermanos, cuando somos irresponsables, cuando no cumplimos con nuestras obligaciones. Y el Señor dice, sométase toda persona a la autoridad, porque estas están establecidas, están puestas por Dios, ¿verdad? Así que como creyentes nos corresponde hacerlo, mucho más como creyentes, hermanos, como hijos de Dios. Si antes, hermanos, no lo hacíamos, ahora tenemos que hacerlo. Dios entonces utiliza las autoridades como un control, ¿verdad? Para nuestro bienestar. Así que, ahora, ¿cuál es el trabajo, ¿verdad? De las autoridades, o su trabajo de ellas? Pues es disminuir, hermanos, el poco de malhechores o mucho malhechor que hay a través del castigo, como dice el verso 3, ¿no? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y luego hace una pregunta: ¿quieres pues no temer a la autoridad? ¿Qué tienes que hacer? Haz lo bueno. ¿Sí? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Sí? Porque a veces se nos pasa y nos estamos tronando el dedo, ¿qué va a pasar ahora, no? Pero dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, ¿verdad? Pero la idea, hermanos, del apóstol es que todos los cristianos deberían ser los mejores ciudadanos. ¿Sí? La idea del apóstol Pablo es que todos los cristianos deberían ser los mejores ciudadanos. ¿Sí? Que se diga que la iglesia Betania tiene unos miembros que son bien cumplidores. ¿Sí? Que son bien cumplidores. Porque, hermanos, la expresión tendrás alabanza de ella alude a ¿qué, hermanos? Alude al buen comportamiento, alude al buen testimonio como hijos de Dios. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Estos sí son verdaderamente hijos de Dios. Quienes son leales al Estado, son honestos, hermanos, pagan sus impuestos puntualmente y no le dan problemas al Estado. Y lo más importante, están dispuestos a orar por ellos. Estos, hermanos, son los que le reconoce el gobierno. ¿Sí? Son reconocidos por ellos. ¿Qué otra cosa, hermanos, reconocemos? Verso 4, ya estamos terminando. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva, ¿qué, hermanos? La espada, pues es servidor de Dios, vengador, ¿para qué? Para castigar al que hace lo malo. No sé si ustedes se pueden, hermanos, imaginar un vengador, ¿no? ¿Qué es un vengador? Ahora me lo pagas, ¿no? Pero eso dice la Escritura, pues es vengador. ¿Sí? O sea que le dice Dios, bueno, no quiero obedecerte, pues ahí te lo dejo, te lo encargo, ¿verdad? Como hacen los judiciales cuando les dan, hermanos, una tantita orden sobre el malhechor. Le dice, dale una ¿qué? Una calentadita, esa es la expresión que utilizan ellos. Y no van a ponerle una flama ahí para que se caliente, ¿no? No. Darle una calentadita, hermanos, es cuestión de castigo, de maltrato, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, como creyentes, no vamos a permitir que eso suceda en nuestra vida, o suceda en nuestra vida. Tenemos que ser hombres honestos, tenemos que ser hombres leales, tenemos que ser hombres dispuestos, hermanos, a obedecer, pero también dispuestos a orar por ellos. Porque ellos se equivocan, hermanos, como nosotros también. ¿Sí? Ellos pueden equivocar en cumplimiento de las leyes. Y ya lo veíamos, hermanos, en la oración del miércoles con el hermano Ramírez, ¿verdad? Cuando él nos preguntaba cuántos tipos de poderes hay.
Hay tres poderes, decía él, y preguntaba a la iglesia y pues no se respondió, no, nadie respondió, ¿verdad? Pero hay tres poderes, hermanos, de gobierno. Y realmente lo debemos de saber, ¿verdad? El poder del ejecutivo, el poder del legislativo y el poder ¿qué? El poder judicial. Y cada uno tiene su rango, ¿verdad? Su trabajo, lo que tiene que cumplir. Por eso dicen que el presidente es la máxima ¿qué? La máxima autoridad, ¿verdad? La que está encima de todos los gobiernos. Y por supuesto, hermanos, nosotros como cristianos le reconocemos eso, pero como cristianos tenemos un ¿qué? Un jefe. Tenemos uno que está arriba sobre todo, no solamente sobre lo terrenal, sino está encima sobre todo el universo, ¿verdad? Y Él lo estipuló esta porción bíblica. Él lo dejó para que tú y yo, usted y yo, pudiéramos, hermanos, estar entendidos y poder cumplir lo que corresponde con nuestros derechos. Amén, hermanos. Oramos. Bendito Dios, Padre de la gloria, te damos muchas gracias. Estamos agradecidos, Padre Santo, porque nos das la bendición, Señor, de estar en un país libre y soberano. Verdaderamente, Señor, gozamos de esa grande bendición. No sé por cuánto tiempo, Señor, pero hoy podemos gozar de esa bendición. Y aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, Señor, que puede darte las gracias por ello, porque realmente podemos salir a las calles sin ningún problema todavía. Ayúdanos, Padre Santo, a ser honestos, a ser leal, a ser fiel, Señor, a tu palabra, a obedecer, Señor eterno, a ti, a obedecer también a nuestras autoridades. Muchas gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.